momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, a la 1 de la tarde de este miércoles 13 de mayo 2020. Arrancamos nuestro programa, una nueva emisión de Andrés Velázquez Contigo. Les habla vía un programa que haremos vía telefónica debido a las dificultades de desplazamiento en este confinamiento. Y quien les habla, Luis Trincado, agradece a Jaime Nestares, quien está en la dirección general de la estación, a Wilita Arcaya en la producción general, a Caterín Manzano y Luis César Umbría en la producción, el hacer posible que este programa llegue a todos nuestros precisamente. Están sucediendo muchísimas cosas, aparte de lo que es público y comunicacional, porque salen en las redes etnias, en las minas del silencio de Morichal, en Maripa, Estado Bolívar. Luego la masacre de Juanas en el Caura y la explotación de oro y diamantes en 6 ríos de Guayana. El guaraos desplazados que se encuentran en Brasil con COVID, con coronavirus. Y ahora, como si fuera poco, como si faltase poco para estar viviendo el pueblo venezolano, 10 muertes de guaraos solamente en esa región. Y hay 40 registrados en Paraíba a propósito de 40 indígenas guaraos enfermos de COVID-19 o del coronavirus. Eso nos da una idea de la tragedia que viven nuestros pueblos indígenas, que han sido prácticamente desplazados y diezmados en su propia tierra, prostituidas las mujeres y violadas, encima de eso condenados a vivir en vertederos de basura o pidiendo limosna en los semáforos. Esa es la Venezuela que hoy lamentablemente estamos padeciendo en este momento y para estos efectos. El pueblo Pemón no es ajeno. Los Anema, los Yecuana no son distintos ni sufren de manera diferente a lo que están sufriendo los guaraos. Y de hecho hemos denunciado en los últimos días cómo, por ejemplo, han secuestrado y desaparecido a Reni Lot. ¿Quién es Reni Lot? El capitán indígena. Para que entiendan, capitán no es un título militar, es cacique, es el ex cacique de la comunidad de San Antonio de Morichal. Fue detenido el día 11 de mayo, vale decir el día lunes, a las 7 de la noche, y hasta ahora no se sabe nada de él. ¿Fue detenido por quién? Fue detenido por el Servicio de Inteligencia Policial del Estado Bolívar. Detuvieron a 4, a él entre otros, en su propio carro, y se sabe de la detención porque los otros 3 fueron liberados, y cuando los familiares fueron a buscar a Reni en la policía de Santa Elena de Guairén, resulta que le dijeron que no estaba allí. De modo que a estas alturas del juego, pasado lunes, martes y miércoles, todavía no se sabe ni del paradero ni del destino de Reni Lot, que es un capitán, repito, un líder Pemón, indígena de la Gran Sabana. ¿Cuál fue el delito que le imputaron? Que le vieron, o mejor dicho, ¿cuál fue el motivo por el cual lo detuvieron? Porque no es ningún delito. Lo detuvieron porque le encontraron en su celular, sin orden de allanamiento ni nada, sino porque a la policía le dio la gana, le quitaron el celular, se lo revisaron y encontraron un video en el que los indígenas de Morichal promovían un agradecimiento al presidente Juan Guaidó por entregarle unas mascarillas a propósito del COVID-19, ayudando a la comunidad indígena a que tuviera unos tapaboca o tapanariz, como se quiera llamar. Ese es el motivo por el cual hoy está desaparecido Reni Lot.
de la Gran Sabana del municipio Santa Elena de Guairén, de la capital Santa Elena de Guairén, y que es un líder Pemón. Pero si vemos a los ANEMA, no es distinto. En el municipio Sucre, cuya capital es Maripa, a 1 hora queda la comunidad de Javillal. En Javillal, el ELN le custodia al coronel Tobar, el coronel Tobar de las Fuerzas Armadas acantonadas en Maripa, le custodia las minas del silencio y están explotando en esa zona donde habitan los ANEMA el oro. Entonces, es otro de las formas como comienzan a desplazar a nuestros indígenas, y por eso nuestros indígenas terminan viviendo en Brasil o en Colombia o en cualquier otra región del planeta, menos en la zona que los vio nacer y del que ellos se sentían orgullosos. En los últimos días se han nombrado al río Caura, al río Caroní, al río Cuchivero, al río Aro, al río Cuyuni y al río Yuruari. Le acaban de dar licencia, el régimen le acaba de dar licencia para que se explote en balsas oro y diamante. ¿Y qué provocó eso? Eso provocó que en la noche del sábado pasado la comunidad indígena yecuana de la zona de El Playón se vieron atropellados, se vieron asaltados, emboscados en horas de la noche, donde se supone pues murieron 2 indígenas yecuanas y un maripeño, que todavía no se ha identificado el maripeño, pero los 2 yecuanas son Cristian Sarmiento y Franklin Sarmiento, 2 jóvenes yecuanas que habitaban la zona. Pero hasta ahora tampoco los cadáveres ni han sido entregados, ni han sido, ¿cómo se dice?, rescatados de la zona. Y por supuesto el resto se supone están desaparecidos o por lo menos andan huyendo en esa zona. O sea, se ha convertido esto en una zona de crimen, en una zona de guerra. Eso lo quería decir como una antesala entonces para brincar justamente a los páramos andinos, que no es cualquier cosa, Trincado. Américo, el tema de los páramos andinos es un tema tan, pero tan relevante también, que sí me gustaría que primero, si me quitáramos el tema de Guayana con lo del asesinato de Carlos Clark en el Callao, porque tiene no es un asesinato cualquiera, tiene muchísimo que ver con el tema del arco minero, el manejo de las minas y cómo grupos paramilitares y grupos del ELN están exterminando a todos aquellos que les hacen contrapeso o que de alguna manera intentan evitar el acceso de estas fuerzas ilegales al manejo absoluto y control absoluto de las minas. Ahora tenemos que ir al primer corte, vamos con lo del Callao, Américo, y luego nos dedicamos al tema de lo que está sucediendo en los Andes venezolanos, que es sumamente grave. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente al aire con tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este miércoles 13 de mayo 2020. Estamos en contacto telefónico directo con el diputado Américo de Gracia. Américo, hace poco asesinaron en la ciudad del Callao, en el estado Bolívar, a Carlos Clark. Carlos Clark, un personaje conocido en el Callao y en toda la región guayanesa como cultor del calipso, como ligado al mundo del folclore, un minero artesanal de larga data, de larga tradición, minero de los que están en absoluta legalidad para el Estado y en toda su trayectoria, y es asesinado, es masacrado por unas razones muy determinantes que tú además anunciaste a través de tu cuenta de Twitter, dando detalles de algo que además te adelantaste a algunas cosas que se visualizaban, que podían suceder como una excusa del régimen para encubrir dicho asesinato. Sí, lamentablemente, y lamento mucho, yo conocí personalmente a Carlos Clark. Carlos Clark era un personaje pues folclórico de la ciudad de El Callao, de 71 años de edad, fundador del grupo Nueva Onda del Callao, que era un grupo de calipso que generalmente pues sacaba sus propios calipso y tenía su propia comparsa anual. Administraba 2 minas pertenecientes a Minerven, y eso es bueno señalarlo, porque las minas de Minerven, yo lo he dicho 700 veces, las minas de Minerven son las únicas minas que tienen concesiones legales en el país. No hay otra. Minas de oro legales, las de Minerven, pero no porque se las haya dado Chávez o el régimen de Maduro. No, son legales porque tienen la tradición legal entregada en 1970 por el entonces presidente Rafael Caldera, cuando nacionalizó la empresa británica y creó Minerven junto con Benorca. Ahora, todas esas minas fueron reducidas a una sola empresa, como pasó con PDVSA. Ustedes deben recordar que existía antes CBP, Lagoven, Maraven, y todo se fue resumiendo hasta que llegamos a PDVSA. Minerven sufrió, o mejor dicho, tuvo una evolución similar a la que tuvo Petróleos de Venezuela, y tuvo todas las concesiones mineras del Callao pertenecen legalmente a Minerven. ¿Cuál era el modus operandi de Minerven entonces? Que la minería periférica, lo que tú llamaste ahorita acertadamente artesanal, eran contratos que Minerven hacía con particulares a través de un gremio llamado el sindicato patronal, o sea, el sindicato de molineros, que eran, en efecto, el amigo Carlos Clark era un molinero. Ese sindicato desapareció en manos de Chávez, o sea, eso lo liquidaron, pero Carlos Clark se las arregló por ser justamente un personaje del folclor callaoense para mantener, digamos, el privilegio de tener
el manejo de sus propias minas en Caratal. ¿Qué trajo como consecuencia esto? El tipo cumplía con su cuota de pagar los impuestos, de pagar las tasas, de pagar al Banco Central, o sea, todos los requisitos que venía exigiendo y que exige la ley de minas. ¿Qué ocurre con todo esto? Resulta que asesinan a Carlos Clark de muy mala manera. Por supuesto, cualquier asesinato es de mala manera, pero esto fue con más de 6 disparos en la cabeza, prácticamente en la antesala de su mina, e inmediatamente recurren al sicariato porque no quería pagar vacunas. Falso. Quienes conocimos a Carlos Clark sabemos que Carlos Clark no era un hombre de oponerse a nimiedades de esa naturaleza, si se pueden llamar nimiedades. Lo que está detrás del fondo o el trasfondo del asesinato de Carlos Clark no es quién fue el sicario que lo mató, que no tengo la menor duda ni por qué dudar que los que están presos hoy día pudieron haber sido o finalmente terminaron pagando los platos rotos. Lo importante y la pregunta estratégica y clave es ¿por qué lo matan? ¿Quién se beneficia con la muerte de Carlos Clark? Obviamente que Minerven. Yo pregunto, ¿quién administra hoy Minerven? Miriturben. ¿Quién es Miriturben? Los turcos. ¿Quién le administra y opera las minas a Miriturben? Exactamente la opera el señor Saad, que tiene su sede en Colombia, que está vinculado a las cajas CLAP, que es socio de Piedad Córdoba y que a su vez también responde a Tarek Al-Aizami. Esto es lo trascendente de la noticia, digamos, más allá de la trágica muerte de Carlos Clark como cultor y como constructor de tradición cultural, que por cierto, vale la pena reseñar que el Callao, junto con su calipso, y Carlos Clark fue uno de los autores intelectuales de eso, ha sido declarada en el año 2006 como patrimonio inmaterial de la humanidad. De modo que todos esos valores juntos, por supuesto, representaban una amenaza. Que Minerven le quitara las minas a Carlos Clark hubiese sido un escándalo de Padre y Señor nuestro por el significado histórico y folclórico que tenía Carlos Clark en el Callao. Ahora, muerto el rey, puesto el rey, ¿quién asume las minas? Minerven. Entonces, nos van a venir a nosotros con el cuento de que fue un sicario porque él no le quiso pagar X o Y cantidad digamos, a los criminales. Falso. Y lo otro, para que tengan una idea de quién era Carlos Clark y por qué ese cuento de que no quiso pagar es falso, Carlos Clark se daba el lujo, con los recursos que manejaba de su propia mina artesanal, de mantener la única ambulancia activa que existe en el Callao. La tenía Carlos Clark, propiedad privada de él, que se la prestaba diariamente, pagando él el chofer al hospital del Callao. De modo que ese era el personaje de Carlos Clark. Tenía su propia comparsa de musical, tenía sus propios recursos, tenía su propia ambulancia. Entonces, el cuento de que no quiso pagar vacuna es un cuento traído por los cabellos. El verdadero motivo es que Minerven quiso y quería ponerle la mano a todas las minas por esa avaricia y por ese oro de sangre. Hoy más que nunca se justifica el título de oro de sangre para lo que está viviendo la población del Callao. Lamentablemente, ese es el trasfondo de esa tragedia que hoy vive el Callao, como la está viviendo prácticamente toda Venezuela. Américo, nosotros vamos a tener que ir ahora al segundo corte del programa y vamos a entrarle de lleno al tema de esta extensión del arco minero, que ya dejó de ser el arco minero del Orinoco para convertirse en un arco minero de exterminio y que está avanzando de una manera terrible
ahora directamente hacia los Andes, aunque ya tenemos noticias también de explotaciones absolutamente salvajes en algunos puntos del estado Yaracuy y del estado Carabobo, muy aislados, pero digamos que lo de los Andes en este momento puede acarrear unas repercusiones gravísimas, inclusive por el tema alimentario, el tema de la producción agrícola y pecuaria en este país. Ya regresamos después de este corte con Américo de Gracia en tu programa. Andrés Velázquez contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez contigo, de este miércoles 13 de mayo 2020. Estamos en un programa especial con el diputado Américo de Gracia sobre el tema del extractivismo, el tema de lo que está sucediendo en el país, no solamente con el arco minero, sino la ampliación de la devastación en la búsqueda de dinero, además sin rendirle cuentas a la nación. Y Américo, ¿qué está sucediendo ahora en los Andes venezolanos? Ese grito de alarma que ha llegado desde las familias del Valle Plateado de algunos municipios del estado Mérida. Sí, muy lamentable que esto también se extienda al resto del país. Ya la denuncia la veníamos haciendo desde hace algún tiempo y de hecho se presentó un informe en la Asamblea Nacional sobre este particular cuando han habido intentos y movimientos, pero ahora pues la cosa cogió otro cariz porque justamente el régimen anda desesperado por minerales de conflicto. Y en este caso los minerales que se están exponiendo sobre la mesa como tú lo acabas de decir, en los páramos andinos y especialmente en el Valle Plateado, es el coltán, plata, cobre, plomo y zinc, que para que la gente se ubique, el Valle Plateado es la frontera entre Mérida y Táchira, y por supuesto afecta a otro parque nacional. Estos señores no se paran absolutamente por nada. Afecta el Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa, que fue decretado Parque Nacional en 1989.
Esa es la realidad. Hoy eso implica desplazar a los campesinos y productores de la zona. Eso implica, por supuesto, salir de la belleza de un paisaje bioclimático y de áreas bióticas que difícilmente se consigan en otra parte de Venezuela. Pero estos señores, con el hambre de los minerales de oro, no se acomplejan absolutamente por nada. Pero el otro elemento agravante, y que es bueno que la gente lo maneje para que vean la gravedad del asunto, que así como nosotros decimos que el arco minero al sur del Orinoco afecta la hidroeléctrica del Caroní, en un país que tiene caos eléctrico en este momento, bueno, el explotar el Valle Plateado en los páramos andinos significa afectar el complejo hidroeléctrico de Uribante-Caparo. Nada más y nada menos. Afecta los ríos Mocotíes, Escalante y Uribante. Eso para que la gente tenga una idea de la gravedad de lo que está ocurriendo en los páramos andinos entre la frontera de Táchira y de Mérida, con la explotación y la extensión, el brazo extensivo criminal extractivista del arco minero que hoy adelanta el régimen de Nicolás Maduro, con fines absolutamente inconfesables, y que adicionalmente a eso lleva otro ingrediente adicional, que para blindarse ante las protestas que generan los habitantes por hechos naturales, como protestan los guaraos, los pemones, los anemas, los yecuanas, los yanomami, los jibi, asimismo allá protestan los productores. La cura para eso son los paramilitares. La cura para eso, para frenar a los ciudadanos que protestan, son los grupos armados, son los delincuentes, son los pranes, son el ELN, son la FARC. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud de la tragedia que se vive no solamente ya al sur del Orinoco, sino también en el resto del país, en el Amazonas, en el Delta, en el estado Bolívar, ahora Mérida, Táchira. Esa es la misma razón por lo que sufren todas las fronteras nuestras con estos grupos criminales que operan. Y todos están dirigidos desde La Habana, Cuba. El propósito es hacer de Venezuela un botín, saquearlo y exprimirlo hasta que más no puedan. ¿Cuál es el beneficio que obtiene Nicolás Maduro, además del crematístico, del económico? Que estos grupos tienen una forma de garantizarle al régimen su sostenibilidad en el poder. Estos son los grupos que de alguna manera le garantizan al régimen una amenaza creíble entre países vecinos como Brasil, como Colombia o como Estados Unidos, y que en el supuesto de que haya alguna forma de intervención, entonces miren bien lo que van a hacer, porque van a heredar un gravísimo problema como se hereda en Irak, como se hereda en Libia, como se hereda en Siria o en cualquiera otro de los países en conflicto. Es una modalidad del crimen organizado a nivel internacional. Secuestran el país adentro y muestran hacia afuera la posibilidad de que esta camisa de fuerza no se puede liberar. Y por supuesto generan toda una desazón, un desgano, un desánimo en la gente, diciendo, bueno, mira, aquí ya no hay nada que hacer, y optamos por el camino que optaron los guaraos, de irse al Atlántico de Brasil, cruzando 6.400 kilómetros de carretera para poder buscar un poco de paz, o la paz familiar que en su territorio está vetada, negada o enfermada a través de otros efectos colaterales de pandemias y de enfermedades endémicas que nos afectan.
Esa es lastimosamente un cuadro geográfico que hoy y una radiografía de la realidad que lamentablemente ocupa a todos los venezolanos. Ahora, Américo, ante un cuadro como este, ante una comunidad internacional que en este momento está preocupada por la pandemia del coronavirus, que trae secuelas en todos los países de todo orden, de orden político, de orden social, de orden económico sobre todo. Hay señales que indican que hay países aliados como Estados Unidos, Colombia, Brasil, que no han perdido el foco en cuanto a lo que significa el régimen de Maduro como una amenaza cierta a la estabilidad política de todo el hemisferio, inclusive Francia y Gran Bretaña. Los ejercicios que se están haciendo en este momento, ejercicios marítimos de control del tráfico de drogas en el área del Caribe y otras señales. Sin embargo, pareciera que ahora le vino como anillo al dedo a Nicolás Maduro el tema del coronavirus como una excusa para acelerar el proceso de control social, de acoquinamiento de las fuerzas que se oponen al régimen, y lo extiende a pesar de que las cifras que él da, tan buenas como las da, pues diría, bueno, ¿y para qué confinar a la gente si resulta que él se proclama tan exitoso en el control del coronavirus? Tiene que haber una conjunción de hechos que sucedan para romper este estado de cosas. ¿Qué debemos hacer, Américo? ¿Qué debe hacer la sociedad venezolana? ¿Qué deben hacer los políticos y qué deben hacer las fuerzas opositoras junto a los aliados para poder perforar esta situación, para poder seguir en la lucha con posibilidades reales de salir de esta tragedia? Bueno, mi narrativa, mi discurso en relación a ese tema yo no dejo espacio para la duda. Yo creo que una de las mayores tareas que tiene los actores democráticos en Venezuela es no tenemos prohibido lucir desconcertados, y eso es una tarea titánica, a veces muy difícil y compleja, y que en esto se corren los riesgos de vencer o ser vencidos, pero nunca parar, porque de lo contrario es como rendirnos, es como claudicar. Y en esta tarea lo primero es visibilizar el problema. La gente dice, bueno, pero ya eso lo sabemos, y bueno, lo sabes tú, pero yo me encuentro todos los días gente en el mundo entero que no sabe. Hoy mismo atendimos a un periodista italiano del diario La Repubblica que no sabía lo que era el narcominero. Y si un periodista del tamaño del diario La Repubblica, para que tengan una idea del diario de La Repubblica, Italia, es el equivalente de por decir algo, toda la distancia, las noticias en manos Américo, trata de ubicarte mejor porque estamos perdiendo la señal. Trata de ubicarte de manera que se te pueda oír mejor. No sé, pues yo no he movido absolutamente para nada. Aló. ¿No? Aló. Yo no estabas hablando del periodista del diario La República. El diario La República no sabe lo que es el narcominero, ni los que esto tiene, ni sabe que los indígenas Guarao, Pemones, Amima están diezmados. Entonces, el hecho de no implica que nosotros tenemos todos los días que peregrinar en la idea de que el mundo y los venezolanos sepan lo que está ocurriendo, máximo cuando no tenemos medios de comunicaciones de libre circulación, salvo estas ventanas como la de Radio Caracas Radio, que afortunadamente subsiste y persiste a través de la Internet, pero que ya no es señal libre, para poder decir estas verdades, para visualizar la protesta diaria
que afecta a los venezolanos. Esa es una tarea que nos corresponde. La otra tarea es organizar a la gente. No basta tener un líder como en efecto lo tenemos, y es Juan Guaidó, y es presidente encargado, y es presidente de la Asamblea Nacional, pero eso no es suficiente. Tenemos que organizar a la gente y, por supuesto, seguir peregrinando en el mundo entero por la ayuda y la alianza internacional. Ahora, ¿cómo se conjuga esto? A mi juicio, y lo he dicho y lo sigo repitiendo, para tener un éxito tienes que conjugar 3 elementos. Uno, el de la calle, pero la calle organizada. Yo no veo, y en eso me resisto y persisto permanentemente en decir que lo de la calle no es un evento que vamos a decir, mira, mañana es el Día de las Madres, vamos a salir todos a la calle a conmemorar, a homenajear a las madres en protesta porque el régimen las tiene pasando hambre. No. Esa no es la organización ni es la protesta a la que yo me estoy refiriendo. Es conectar con esa protesta diaria, gota a gota, en todos lados, en los valles, en el Valle Plateado de Táchira y Mérida, en Trujillo, en los Guajiros, en el Zulia, los Pemones en Guayana. Todas esas protestas tenemos que articularlas. Luego, tenemos que seguir presionando a las Fuerzas Armadas Nacionales, las que ocupan los cuarteles, las que están activas en función de la rebelión a propósito de hacerse del 350, de la Constitución y de ser leales no solo a la Constitución, sino a la libertad de Venezuela. Y por último, la alianza de carácter internacional que pueda, alineada con las Fuerzas Armadas y alineada con la protesta nacional, producir el impacto que tenga y que logre la salida del régimen. Ahora, sincronizar las 3 cosas es lo difícil, es lo complicado. Solo la calle no puede, solo los militares no pueden, solo la alianza internacional no puede. De modo que entrar los 3 elementos, el cáncer que consume y que agota a Venezuela, es el punto final de esto. Yo sé que es muy complejo, yo sé y entiendo que requiere de mucha orfebrería política. Bueno, de eso se trata justamente, y por eso tenemos que seguir todos los días arando la tierra para poder sembrar la Venezuela que todos nosotros requerimos. Quizás la gente lo que quiere Perdón, sí. No, sí, prosigue. Lo que decía que quizás, y con esto concluyo, que la gente quiere una salida mágica, la gente quiere que llueva café en el campo, la gente quiere que la salida sea mañana y que los gringos entren o los colombianos nos ayuden. Bueno, eso no va a ocurrir como la gente quiere que ocurra, porque la historia no se mueve de esa manera. La historia tiene sus propios métodos de resolver. Ahora, lo importante es que nadie se sienta ajeno a la responsabilidad de liberar a Venezuela. Vamos a ir al siguiente corte y ya en la parte final, Américo, sí me gustaría que nos explicaras y explicaras a los oyentes cómo percibes tú, cómo percibimos nosotros el tema de algo que se ha convertido en una necesidad álgida, que va más allá del interinato presidencial, que es una nueva etapa que ya has medio adelantado, pero que de todas maneras tenemos que saber describir a la sociedad venezolana, que es el tema de la necesaria conformación lo más urgente posible de un gobierno de emergencia nacional. Vamos al corte y ya regresamos con ese punto. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos ya en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez, Contigo, por Radio Caracas Radio. Estamos en un programa especial con el diputado Américo de Gracia desde su confinamiento en Europa. Américo, con el cuadro que fuiste dibujando, con la situación que estamos viviendo y en un panorama además donde el régimen se siente con ese toque de queda permanente que ya ha decretado con la excusa del coronavirus, ante una sociedad absolutamente acogotada por los problemas del hambre, de la hiperinflación, los problemas de la falta de servicio absoluto. A pesar de eso, efectivamente hay protestas diarias en todas partes del país, muy poco publicitadas porque efectivamente el régimen de eso se encarga, de que los venezolanos no estén al corriente o al tanto de lo que hacen otros en el tema de protesta y el tema de enfrentarse a sus políticas. Dentro de ese cuadro hay una urgente necesidad de la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Eso ha sido planteado desde la propia iniciativa de la presidencia interina, pero a la gente común le cuesta mucho entender, bueno, y no es lo mismo gobierno de emergencia nacional que la presidencia interina. Hay mucha confusión. Me gustaría que ayudes a aclarar cómo se come eso, qué es eso del gobierno de emergencia nacional que nosotros consideramos tan necesario. Bueno, mira, como yo lo veo, ¿no? O sea, por supuesto pueden haber ópticas y visiones distintas. Primero, lo que tiene que quedar claro es que no hay un menú para preparar el gobierno de emergencia. Eso no existe, mucho menos en una situación tan complicada como la que vive Venezuela. Y podemos efectivamente conformar un gobierno de emergencia. Yo creo que hay que conformarlo y esto pues facilita a la del gobierno de transición y brincar hacia el gobierno de emergencia. Pero quiero ponerle un ejemplo a la gente que quizás le puede resultar familiar. El hecho de que 47 venezolanos se hayan reunido
en la Capilla Santa Rosa de Lima el 5 de julio de 1811 a firmar un acta de independencia, no significaba en modo alguno que la independencia ya era un hecho fáctico. Y quizás algunos decían, bueno, qué cómico, una gente ahí reunida en una capilla firmando un acta de independencia, ¿cómo se come eso? Bueno, quizás ninguno de los 47 actores venezolanos en ese momento que firmaban el acta de independencia sabían cómo se hacía, pero tenían la iniciativa. La iniciativa es la que nosotros no podemos perder. Cuando Charles de Gaulle, declarándole la guerra a los nazis, se va a Londres y desde Londres y desde la BBC de Londres lanza el primer comunicado de la Francia Libre, a mi juicio esa era una forma de gobierno de emergencia. Estaba declarando desde el exilio un gobierno de emergencia, como lo hizo Bolívar desde Angostura, como lo hizo Bolívar en la Carta de Jamaica, como lo hizo Bolívar en el Congreso de Panamá. La independencia no se había fraguado, la independencia no se había conquistado y pasaron muchas cosas para que eso ocurriera. Lo que nosotros no podemos desistir es en la idea de la libertad. Y por eso nosotros tenemos que ser inspiradores e inspirar a nuestro pueblo en esa tarea, en ese propósito, en ese objetivo. Organizar, por supuesto, en función de eso, ojo, y en este caso, no solamente a los que están adentro de Venezuela, sino también los que están afuera de Venezuela. Ya hay 5 millones de venezolanos en diáspora diseminados en el mundo que no se puede perder. Yo, de hecho, quiero lanzar, porque ya lo he planteado en otras instancias, que nosotros tenemos que levantar un registro de los venezolanos en el exterior, incluso para en su momento oportuno, porque va a llegar cuando haya elecciones libres en Venezuela, esos venezolanos no tengan necesidad de regresar inmediatamente al país para poder votar y para poder elegir al presidente de la República y su nuevo parlamento. No, esos venezolanos podrán votar desde Londres, desde París, desde Cúcuta, desde Bogotá, pero para eso necesitamos levantar la data desde ya, porque son demasiado venezolanos o somos demasiado venezolanos los que estamos por fuera. Eso es un gobierno de emergencia. Tener un representante como comisionado presidencial para la soberanía y la defensa nacional no es cualquier cosa. Si el presidente Guaidó tuvo la visión de nombrar a un diputado como representante, como comisionado presidencial para el arco minero y el ambiente, y a otro diputado como Julio Borges para nombrarlo como canciller o para las relaciones exteriores, y a otro como Simonovich para la seguridad nacional o la seguridad ciudadana, bueno, igual puede nombrar entonces a un comisionado presidencial para la seguridad y la soberanía nacional, que tiene que ser un militar que no esté al alcance de los venezolanos y que de los venezolanos no, al alcance del régimen, y a su vez tiene que estar acompañado de los 4 componentes militares de la Guardia, la Marina, la Aviación y el Ejército. Y adicionalmente a eso, tenemos que provocar dentro de la Asamblea Nacional la presentación de una ley que desactive, desarticule y deslegitime la milicia venezolana por ser el 5º componente armado que nutre con recursos, con municiones y con armas a los irregulares venezolanos, a los irregulares colombianos y a los grupos paramilitares y a los grupos paramilitares. Y la gente dirá, bueno, y que el hecho de que la Asamblea Nacional lo deslegitime acaba con el problema y acaba con la milicia. No, pero es una señal clara a nuestras Fuerzas Armadas, a aquellas que son leales a la Constitución, que hay disposición de este lado para desmontar y desbaratar el plan engendrado desde Cuba. Esos son, te estoy dando elementos, por supuesto, que están en el debate. Como digo, no hay un menú, no necesariamente estas tienen que ser las formas y las maneras.
pudieran eventualmente haber otras. En el caso de los iraníes, tienen el Congreso Nacional Iraní de la Resistencia y la Liberación de Irán. En el caso de Sudáfrica, crearon el Congreso Nacional Africano. Por eso la idea de crear el gobierno de emergencia nacional no es una idea descabellada, es una idea que cuenta además con el respaldo de nuestro principal aliado, que es Estados Unidos, que ya ha sido aceptada por más de 40 países y que tenemos que ir hacia la constitución de la misma, porque esta lucha lamentablemente no acaba mañana. Muy bien, Américo, muchísimas gracias. Creo que los oyentes estarán agradecidos también de que se les hable como tú acostumbras, claro y raspado, con las cosas, con el cable a tierra. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, donde tendremos una nueva emisión de Andrés Velázquez contigo. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.